Buenas noches, es un gusto estar con ustedes, poder compartir esta instancia con un tema tan interesante y de tanta actualidad como el que me adjudicaron en este momento. Bueno, como les comentaba, tengo una amiga que me decía de que no tenía ni idea lo que querían decir las palabras epigenética y nutrigenómica y que había buscado en el diccionario para tener una noción de lo que yo iba a hablar. Y probablemente quizás muchos de ustedes también es la primera vez que se enfrentan a estas palabras y no tienen mucha noción de lo que quiere decir. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es dividir esta charla en 4 partes. Una primera parte que, como decimos los docentes, vamos a tratar de hacer una nivelación de conceptos para que todos entendamos de lo que vamos a estar hablando. Luego nos vamos a centrar en la obesidad como tal, como enfermedad del mundo moderno, como la madre de las enfermedades crónicas, y luego nutrigenómica y epigenética. Perfecto, entonces vamos a hacer una pequeña nivelación de conceptos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de genética, estamos hablando de una ciencia que empezó básicamente en el siglo XX, y que es el estudio de la herencia, o sea, el proceso por el cual un padre o una madre le transmite ciertos genes a sus hijos. Los genes, que son cientos de miles, se encuentran en los cromosomas y dentro del núcleo de las células. Ustedes tienen allí un dibujito, ¿verdad?, donde nosotros vemos el núcleo de la célula, ¿sí? Todas las células de nuestro cuerpo tienen núcleo, ¿verdad? Es la parte central, si ustedes se acuerdan algo de la escuela o del liceo o de lo que hayan estudiado, esto lo vimos todos en la secundaria. Dentro del núcleo están los cromosomas. Nosotros tenemos 23 cromosomas que nos da nuestra madre y 23 cromosomas que nos da nuestro padre. Y dentro de los cromosomas se encuentra el ADN. Entonces, cada gen contiene ADN. ¿Qué hace el ADN? El ADN tiene instrucciones específicas para desarrollar y dirigir todas las cosas que pasan en nuestro cuerpo, todas las actividades, absolutamente. ¿tá? Entonces nuestros genes, nuestro genoma se desarrolla en el momento de la fecundación. Y la molécula de ADN, como ustedes ven en este otro dibujito de la derecha, está conformada por 2 hélices torcidas y emparejadas. Cada hélice está a su vez formada por 4 unidades químicas, que ustedes las ven ahí en colorcito azul, verde, amarillito y rosado, que se denominan bases nucleótidas. A ver si yo logro, ahí está, acá tengo el cursor. Entonces ustedes se fijan aquí, por ejemplo, una base, por ejemplo, por timina y por adenina. Por ejemplo, esta otra de acá abajo está formada por otras, o sea, estos son pares de bases, ¿de acuerdo? Hace mucho tiempo que los científicos han estado muy ocupados estudiando nuestros genes, nuestro genoma. El 14 de abril del año 2003 se logró secuenciar el genoma humano, o sea, ver en el ADN nuestro cómo están formadas esas bases nucleótidas, cuál es la secuencia, cuál es el orden exacto de esas pares de bases en un segmento de ADN. Esto aceleró el descubrimiento de los genes que están relacionados con muchas enfermedades comunes de hoy en día, por ejemplo el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas y muchas más. Este mapeo del ADN, así se le dice, ¿verdad?, este mapeo está siendo usado, por ejemplo, para ver o para estudiar cómo, por ejemplo, los factores ambientales generan distintos tipos de respuestas en nuestros genes, y también se está usando para ver y crear, por ejemplo, nuevos medicamentos, nuevas vacunas, etc. De ahí surge lo que es 2 ciencias nuevas, que son la nutrigenómica y la epigenética, ciencias que tienen una evolución nada más que de 10 o 15 años. La nutrigenómica estudia cómo los nutrientes o las sustancias que tienen los alimentos actúan en forma positiva o negativa sobre nuestros genes,
Y, por ejemplo, la epigenética muestra cómo las influencias medioambientales también interfieren en lo que puede ser la expresión de nuestros genes. Entonces, teniendo más o menos esto como conceptos básicos, vamos entonces a seguir con nuestra ponencia. Y me gustaría, ahora que vamos a hablar de obesidad, compartir con ustedes dos frases que me parecieron célebres y que para nosotros como adventistas nos muestran que lo que hoy la ciencia descubre, nosotros lo sabemos hace más de 150 años. Fíjense en qué frases. Casi todos los miembros de la familia humana comen más de lo que su organismo necesita. Eso está en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, una frase de 1896. Y la otra, miren qué interesante, y guárdenla en la memoria porque la vamos a volver a ver. La inactividad, el comer en exceso, han sembrado las semillas de la enfermedad en el organismo de millares que se apresuran a una ruina rápida y segura. Hoy podríamos transformar esta frase y decir, la inactividad y el comer en exceso han sembrado las semillas de la enfermedad en el organismo de millones que se apresuran a una ruina rápida y segura. Entonces, ¿cómo definimos nosotros a la obesidad? La obesidad hoy en día se considera como una enfermedad crónica, o sea, que no es una enfermedad que nosotros hacemos una dieta y se acabó, no, es una enfermedad crónica que podemos tener controlada, pero no sanada, que está caracterizada por un exceso de grasa corporal frecuentemente acompañada de un aumento de peso. O sea, el problema básico de la enfermedad obesidad es el exceso de grasa corporal, cuya magnitud, o sea, la cantidad y distribución, donde esté localizada, va a poner en riesgo la salud del individuo. La obesidad es independiente de la edad, el sexo, la cultura y el nivel socioeconómico. Y se vio que, por ejemplo, si bien es verdad que siempre hubo localmente en distintos países cierto grado de aumento de peso, personas con problemas de obesidad, hubo un quiebre a partir del año 1980 donde se generó un aumento exponencial de la obesidad, tanto que en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud la considera como una pandemia. Nosotros que vivimos en tiempo de pandemias entendemos ahora lo que estamos hablando, ¿tá? O sea, es una pandemia porque es una enfermedad global, progresiva, acelerada y, dadas las condiciones de hoy en día, imparable. Ustedes tienen aquí justamente una gráfica que nos muestra, por ejemplo, el año en la parte de abajo y el índice de masa corporal, ¿verdad? O el porcentaje en población en las abscisas. Entonces, fíjense, si ustedes miran lo que es el año 1990 y un poco antes, empieza a dispararse en la mayor parte de los países la pandemia de la obesidad. Y lo que está en puntos suspensivos son las proyecciones. Fíjense que habíamos dicho que es global, acelerada, progresiva e imparable, porque las proyecciones para el año 2030 es que esta enfermedad va a seguir creciendo en la mayoría de los países. ¿Cómo diagnosticamos nosotros a la obesidad? Bueno, la diagnosticamos a través de un índice que fue sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que es el índice de masa corporal. Este resulta de una cuenta que es el peso en kilos sobre la talla al cuadrado. Cuando nosotros hacemos esa cuenta, esto nos da justamente un índice, que dependiendo del número, nosotros podemos estar o en bajo peso, peso normal, sobrepeso, que sería del 25 al 30, obesidad grado 1 del 30 al 35, obesidad grado 2 del 35 al 40 y en adelante lo que nosotros consideramos como obesidad mórbida. El índice de masa corporal tiene una buena correlación con la grasa corporal, aunque no es un indicador preciso de obesidad. Yo, por ejemplo, tengo un paciente en este momento que es karateca y otro que es rugbyista, y ellos tienen un índice de masa corporal elevado,
pero yo no puedo decir que ellos están obesos, porque con otro tipo de medidas que nosotros les hacemos, o por lo menos los que trabajamos en obesidad, vemos que en ellos este índice indica robustez. Pero en la mayoría de las personas es un buen indicador de grasa corporal. Otra medida que aconseja la Organización Mundial de la Salud es la circunferencia de la cintura, que cuando en hombres es mayor o igual a 102, genera o nos muestra un riesgo elevado, muy elevado, de enfermedad cardiovascular y de diabetes. O sea, una circunferencia de cintura cuando está aumentada es un fuerte predictor de enfermedad cardiovascular y de diabetes. En el caso de la mujer, ¿verdad? El riesgo muy elevado cuando la cintura está por encima de 88 centímetros. ¿Dónde se debe tomar la cintura abdominal? Bueno, en la parte superior, en el borde superior, como ustedes lo ven ahí en el dibujito, de la cresta ilíaca, como quien dice hacia la parte central donde está nuestro ombligo. Entonces veníamos hablando de la circunferencia de la cintura como predictor de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Habíamos dicho que la circunferencia de la cintura mide el aumento de los depósitos abdominales de grasa, y que por ende la Federación Internacional de Diabetes es un poco más rigurosa en lo que puede ser la medida de la circunferencia. Y para hombres ya genera o nos dice que el riesgo está elevado cuando esta es mayor o igual a 90, y para mujeres cuando es mayor o igual a 80. La próxima diapositiva. Bien. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos en el área de la obesidad, usamos otro tipo de medidas, no exclusivamente el índice de masa corporal ni la circunferencia de la cintura, sino que usamos, por ejemplo, la bioimpedancia, que es un método, como ustedes ven aquí, ¿sí?, donde yo tengo el cursor, que estima con apreciable precisión la masa grasa y la masa muscular, y nos permite conocer la composición corporal de la persona. En estos dispositivos pasa una pequeña corriente eléctrica a través del cuerpo, y como los tejidos tienen distinta conductividad, nos da, por diferentes cálculos, un dato bastante aproximado de lo que puede ser la composición corporal de la persona. Entonces, ahí nosotros tenemos otros criterios de obesidad, donde tomamos justamente el elemento que genera la enfermedad, que es la grasa corporal. Y entonces cuando, por ejemplo, nos da en los hombres una medición de grasa corporal mayor a 25, estamos frente a obesidad. Y en el caso de la mujer, mayor a 33. Y en investigación se usan, por ejemplo, resonancia magnética como forma de diagnóstico, se usa también la tomografía computada y la densitometría ósea. Seguimos. Bueno, ustedes tienen allí una fotito de lo que es el tejido adiposo, ¿verdad? Por años se creyó que el tejido adiposo era exclusivamente un órgano de almacenamiento y de sostén, pero hoy nosotros sabemos que es un órgano endocrino, capaz de secretar muchísimas, ahí me sacás, David, lo otro, ahí está. Entonces, capaz de secretar un amplio número de sustancias. Hoy se sabe que aproximadamente 200 sustancias secreta el tejido adiposo, y que no es solamente un reservorio de grasa. Entonces, cuando en la obesidad el tejido adiposo está aumentado, esto lleva a una desregulación en la producción de muchas de estas sustancias que se secretan adentro, ¿verdad? Y las cuales a menudo presentan propiedades proinflamatorias. Y a su vez, ahí hay varias destacadas, como el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, ¿verdad? Pero a su vez, mientras aumentan aquellas sustancias que favorecen los procesos inflamatorios, disminuyen aquellas que nos protegen o que tienen acciones antiinflamatorias. Por lo tanto, es conocido que el aumento de la grasa corporal es habitualmente acompañado de estrés oxidativo, de inflamación crónica de todos los tejidos. La próxima.
Bien, entonces, interesante que un índice de masa corporal elevado y por ende de grasa corporal, es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles. Este aumento de la grasa corporal genera, si ustedes se acuerdan del dibujito anterior, un adipocito, así se le llama a la célula adiposa, ¿verdad? Un adipocito que está lleno de grasa, ¿tá? Y se llena tanto que queda demasiado grande, se le llama hipertrófico, y disfuncionante, porque él ya no cumple las funciones como debe. Y a su vez, como él está tan lleno de grasa y sigue, ¿verdad?, entrando grasa en nuestro organismo, como vamos a ver por distintas vías, y no entra más allí, esta grasa corporal se va a ir para lugares ectópicos, o sea, lugares ajenos al adipocito, y va a generar lo que ustedes ven allí, una constelación de enfermedades o patologías asociadas. Lo primero que nosotros vemos cuando un paciente está gordito es que él empieza o debuta con lo que nosotros le llamamos el síndrome metabólico, donde hay un aumento de los triglicéridos circulantes, una disminución del colesterol protector, aumenta, por ejemplo, la glicemia, el azúcar en ayunas, hay unos pequeños aumentos de la presión arterial, aumenta también la circunferencia de la cintura, y como se puede decir, esta serie de síntomas que nosotros vemos con exámenes, nos está diciendo de que hay grasa que se está yendo para lugares donde no debe ir. Por ejemplo, al cardiomiocito o a la célula cardíaca, generando enfermedad cardiovascular. Y principalmente aumento de la presión arterial, esto es algo muy común de ver en las personas con obesidad, y después cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Hoy sabemos también que el cáncer está muy asociado con lo que puede ser el exceso de grasa corporal. Antes se pensaba que solamente la mama, la próstata y el colon tenían relación con la obesidad. Hoy sabemos que no, que ovario, útero, hígado, cáncer de riñón, de páncreas, están asociados con el exceso de grasa corporal. Como dijimos, la diabetes. Hay un dicho en obesidad que dice que la diabetes sigue a la obesidad como la sombra al cuerpo. Así como nosotros no nos podemos desprender de nuestra sombra, la diabetes se da en el 90% de las personas que tienen problemas de obesidad. Ni que hablar de lo que son las enfermedades óseas, ¿verdad? La artrosis, la artritis, por el aumento del peso corporal sobre las articulaciones y también por la propia inflamación que produce la obesidad. Y a veces enfermedades degenerativas de las articulaciones, como por ejemplo la osteoartritis, que es una enfermedad muy discapacitante. La depresión. La obesidad aumenta un 25% las posibilidades de sufrir trastornos del estado anímico y de ansiedad. Y a su vez, la obesidad es una enfermedad estigmatizante. O sea, a nosotros nos pasa muchísimo que las personas van a buscar trabajo y no se lo dan porque son gordas. Entonces, es una enfermedad estigmatizante. Enfermedades respiratorias, como por ejemplo la apnea del sueño, y el hígado graso no alcohólico, que puede generar problemas graves, ¿verdad? Como hepatitis y como principalmente después una total disfunción de lo que puede ser el hígado, ¿verdad? Ahora, es interesante que todo esto que nosotros vimos aumenta la carga de enfermedad y de mortalidad de la obesidad, que lamentablemente van a ir afectando la calidad y la expectativa de vida de las personas que la sufren. Adelante. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de obesidad aquí en América Latina? Porque casi todos los que estamos en este simposio, seminario, somos de América Latina. Bueno, lamentablemente en nuestra querida América Latina, la obesidad se ha triplicado desde el año 80 al 2020, haciendo de que afecte a 1 de cada 4 adultos en la región, según el informe del Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional del año pasado, evaluado y hecho por la ONU. La siguiente.
Y lo más triste es que los niveles de sobrepeso y obesidad se han traducido también a los niños y a los adolescentes, y están aumentando en todo el mundo, ¿sí? De 1 de cada 10 entre 2006 y 2016 ha pasado ahora a 1 de cada 5. Y ellos son justamente los más afectados por los grandes cambios que han habido en estas 4 décadas en el consumo de alimentos, que se refleja en las cifras de obesidad en niños y jóvenes que se han básicamente triplicado. Y lo más interesante aquí es que la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad en la adultez. Y entonces va generando ya desde edades tempranas discapacidad y muerte prematura. Nosotros estamos acostumbrados ya a ver a niños como los que ustedes ven en la pantalla con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, con problemas de resistencia a la insulina, donde hay que medicarlos, porque no solamente un cambio en el estilo de vida mejora sus cifras, sino que a veces esto no es suficiente. Y ni hablar de lo que pueden ser los problemas psicológicos. La que sigue. Y el documento que yo les nombraba hoy, que se hizo el año pasado por la ONU, revela que nosotros aquí en América Latina y el Caribe somos una región donde las ventas de alimentos ultraprocesados han crecido más, exponiendo a la población a cantidades excesivas de azúcar, sodio y grasa, como ustedes lo ven allí en las imágenes. Entonces, de acuerdo a los últimos datos, el consumo de alimentos ultraprocesados en América Latina subió aproximadamente un 25% entre el año 2000 y 2013. ¿Qué entra dentro de los alimentos ultraprocesados? Bueno, todo lo que son refrescos, jugos azucarados, lo que es la comida rápida, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros podemos comprar, galletitas, bollería, por supuesto, todo lo que se come como snacks y lo que se puede comprar en las casas de comidas rápidas. La que sigue. Esto ha generado lo que se llama el doble peso de la malnutrición, porque en los países ricos, generalmente, las personas obesas no son malnutridas, pero lamentablemente nosotros aquí en América Latina, a la desnutrición aguda y crónica, le sumamos, lamentablemente, la obesidad. Por ejemplo, acá nosotros en Uruguay no tenemos desnutrición aguda, pero sí tenemos desnutrición crónica, y esto se ve en la corta talla de los niños, ¿no? O sea, para compensar la desnutrición básicamente proteica y de micronutrientes como hierro y zinc, por ejemplo, entonces el cuerpo lo que hace es acorta la estatura. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, las imágenes que yo les puse ahí, el problema de la malnutrición doble, ¿verdad?, por desnutrición y por obesidad, afecta en general a las capas más pobres de la sociedad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los alimentos ultraprocesados, la comida rápida, es más barata, muchísimo más barata que lo que puede ser la comida saludable. O sea, las frutas, las verduras, en general en nuestros países, no están subvencionados. Y todo lo que es chatarra, lamentablemente sí. Entonces, es más fácil acceder, ¿tá?, cuando tenemos bajos recursos, a lo que es la comida ultraprocesada, que a la comida sana y saludable. La que sigue. Aquí tienen, fíjense, también esta es del año pasado, una imagen donde se ve, esto es de la Organización Mundial de la Salud, donde se ve, por ejemplo, el índice de masa corporal y cómo está distribuido o qué países son los que tienen mayor índice de masa corporal, ¿verdad? En obesidad, como siempre, Estados Unidos, seguidos por México, esto hace tiempo que es así. Después le sigue Chile, Argentina iba antes que nosotros, pero ahora le ganamos lamentablemente, ¿tá? Estamos en cuarto lugar dentro de América Latina y así el resto de los países. Paraguay es el que está mejor posicionado con un menor índice de masa corporal tanto en hombres como en mujeres. La siguiente. Y aquí vemos también lo que es el sobrepeso infantil en algunos países del mundo. La que sigue. Fíjense, las proyecciones para el año 2025, o sea, 5 años más, nada más, es que el 75% de la población adulta tenga algún grado de sobrepeso.
y la proyección para el 2030 es que el 100% de la población mundial tenga algún grado de sobrepeso u obesidad. Y para el 2022, o sea, 2 años nada más, la obesidad en niños y adolescentes de 5 a 19 años será mucho más frecuente que la desnutrición crónica, que genera insuficiencia, como dijimos, en la estatura. La que sigue. Entonces, después de ver todo esto, que es un panorama bastante desolador, devastador, porque nosotros no es decir, está gordito, o sea, nosotros vemos lo que lleva, o a todo lo que lleva el exceso de grasa corporal, o sea, es una enfermedad grave. O sea, nadie dice se murió porque estaba gordo, se murió de cáncer, se murió porque hizo un accidente cerebrovascular, se murió de depresión, pero todas estas enfermedades, o de un cáncer, todas estas enfermedades están íntimamente relacionadas con el exceso de grasa corporal. Por lo tanto, llegamos al punto donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo pues se origina la obesidad? Y ustedes tienen ahí una balanza. La obesidad se origina por un desbalance entre lo que es el ingreso de energía y el gasto de energía. ¿Cómo ingresa la energía a nuestro cuerpo? A través de los 3 macronutrientes principales, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y puse ahí el alcohol porque también es una forma en la gente joven y en los adultos jóvenes también es un elemento de consumo, quizás no en nuestro medio obviamente, pero sí a nivel poblacional. Entonces los carbohidratos nos dan 4 calorías por gramo, las proteínas también, pero las grasas nos dan 9 calorías por gramo y el alcohol 7. Entonces cuando el ingreso de energía está aumentado y el gasto de energía está disminuido, el cuerpo reacciona guardando ese exceso como grasa corporal. ¿Cuáles son los componentes del gasto energético? Bueno, el metabolismo basal, que son las calorías que el cuerpo utiliza para mantenernos vivos, la termogénesis de los alimentos, que son las calorías que el cuerpo gasta para poder metabolizar todo lo que nosotros comemos, y después la actividad física. Entonces, si ustedes se fijan, si el ingreso es mucho mayor que el gasto, por lógica, nosotros vamos a aumentar de peso. La próxima. Entonces, este desbalance se ve condicionado por 2 factores generales, que son nuestros genes, nuestro genoma, nuestra genética, lo que hemos heredado de nuestros padres, y el ambiente. Y vamos a detenernos un poco en este tema. Pasamos a la próxima. ¿Qué es lo que ha cambiado en el ambiente en los últimos 40 años, del año 1980 hasta acá, 2020? Bueno, se han producido cambios muy importantes en la alimentación del mundo. Ha habido un desacoplamiento entre lo que es el ingreso de las personas y la ingesta calórica. Entonces, hoy en día, por ejemplo, las cosas que tienen grasa, las cosas que tienen azúcares, son muy fáciles de conseguir. Antes eran muy caras, pero ahora no son caras, son baratas como veíamos en las diapositivas anteriores. Otro elemento que ha marcado un cambio en lo que pueden ser los patrones alimentarios es que la mujer ha entrado en el mercado laboral y por ende hay menos personas que se dediquen a lo que puede ser la elaboración de alimentos. A veces trabaja el hombre, trabaja la mujer y el primero que llega a casa cocina o compra. ¿Y qué compra? Y generalmente lo que está más a mano para comprar. Si ustedes van a una roticería o van a un lugar de comida rápida, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Cosas que tienen mucha cantidad de grasas y mucha cantidad de azúcares. Y por ende, esto nos da una alimentación hipercalórica, con exceso de grasas, de azúcares concentrados, pobre en frutas y verduras, y a esto nosotros le llamamos la dieta global. Otra cosa que se ha perdido es la comensalidad. Todos tenemos horarios distintos, y entonces el primero que llega a casa prepara algo o compra algo. Junto a esto ha habido un aumento de la urbanización, o sea, del campo la gente se ha trasladado a las ciudades, chicas y grandes, y en general de las chicas a las más grandes. Y han aumentado lo que se llaman los cinturones de pobreza alrededor de las ciudades grandes. O sea, ¿por qué? Porque las personas llegan con idea de conseguir mejores trabajos, mejores oportunidades, a veces esto no es real,
y entonces quedan viviendo en lugares que son más precarios, desempleados, a veces reciben lo que pueden ser las canastas o los beneficios que el gobierno da, y todo esto hace de que los ingresos sean mucho menores y que la persona simplemente pueda acceder a lo que es una alimentación, como decíamos hoy, hipercalórica con exceso de grasas y azúcares. A su vez, todo esto, o sea, en la medida que nosotros vivimos en grandes ciudades, hay una reducción de los requerimientos físicos. Para trasladarnos, nosotros generalmente no podemos hacerlo a pie porque llegaríamos tarde a todos lados. Mucha gente tiene que trasladarse 1 o 2 horas hasta su lugar de trabajo, trabajar 8 horas y volver 1 o 2 horas para atrás para llegar a su casa. Entonces, a veces pasamos 8, 10, 12 o más horas fuera de nuestra casa, y eso hace que cuando lleguemos, ¿quién va a pensar en salir a hacer ejercicio? Dificilísimo, no hay tiempo. Entonces, fíjense en todas las cosas que han cambiado en 40 años en nuestro mundo. Muchísimas, ¿ah? Muchísimas. ¿Y qué pasa con nuestros genes? La próxima. Bueno, nuestros genes no han cambiado tanto. Es interesante que no hace mucho, hará unos 5 o 6 años atrás, encontraron una momia egipcia y estudiaron sus genes, su genoma, y mostró que es idéntico al nuestro. Quiere decir que en 5.000 años nuestros genes básicamente no han cambiado. Lo que han cambiado ha sido el ambiente. Entonces, nosotros naturalmente tenemos genes, o un genoma, o un genotipo, estamos hablando siempre de lo mismo, que es de tipo ahorrador, preparado por una alimentación saludable, baja en calorías, grasas, sin productos refinados, rico en fibra, que se enfrenta a un medio completamente opuesto, con una gran disponibilidad de alimentos y con un ambiente que propicia el comer en exceso. ¿Tá? A eso le llamamos ambiente obesógeno. Entonces, fíjense, cuando yo era chica, me acuerdo, años 70, 70 y pico, todos los sábados de noche, nosotros no pertenecíamos a la iglesia, salíamos a comer pizza con mis padres. Y la porción de pizza sería de aproximadamente 10 centímetros de largo. Eran 4 pedacitos chiquititos. Hoy la pizza se compra por metros. Cuando íbamos al cine y nos daban pororó, nos daban en una bolsita que también, como máximo de altura, tendría 10, 12 centímetros. Hoy las bolsas de pororó, ¿tá? Se venden por cualquier lado. Otro elemento interesante es que antes, por ejemplo, como decíamos, los alimentos, las grasas, todo eso salía muchísimo más, no eran tan fácil de acceder. Hoy, como decimos, hay una gran disponibilidad de alimentos, con la inevitable consecuencia del aumento de peso a expensas de la grasa corporal. La próxima. Entonces, la obesidad es una respuesta esperable y natural del genoma humano a un cambio en el medio, con una gran disponibilidad de comidas y un sedentarismo muy marcado. La próxima. Entonces, vamos a entrar ahora en lo que es la genética de la obesidad. Vamos a entrar en un campo interesantísimo, que como decía David, estoy maravillado. Vamos con la siguiente. Sabemos al día de hoy que hay muchas obesidades que tienen una relación directa con la genética. A estas obesidades se les llaman obesidades monogénicas y sindrómicas. Son casos bien definidos, que ya están totalmente identificados, donde el 100% de la causa de la obesidad es genética y donde hay una falla severa en un gen o en la localización de un gen. ¿Ah? Yo no quiero detenerme en esto, pero simplemente le puse aquí algunos ejemplos para que ustedes vean estas obesidades sindrómicas o monogénicas que son la excepción de las obesidades. La próxima. Bueno, Mónica, un segundito. ¿Sí? Me gustaría intentar que podamos verte así. Como quiera. Creería que pero ya yo creo que, ¿sabes qué? Prefiero que se escuche a que se vea, sinceramente. Sin lugar a dudas, pero pareciera que mejoró mucho, entonces
Bueno, más práctico y perfecto, prestamos más la atención también, pero si no, enseguida cortamos de nuevo, no hay problema. vale, bien, La mayoría te impecable. conocemos bastante, pero tal vez no, Sí, siempre estoy, para... quizás mejoró un poco porque me puse los auriculares ¿cómo es? El micrófono acá, bien cerca de la boca, y capaz que ahí mejoró un poquito más. Gracias, gracias. Perfecto, entonces vamos a la próxima. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, un síndrome. Se llama síndrome porque tiene muchos signos y síntomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del síndrome de Prader-Willi, nosotros tenemos que esto se da 1 cada 10.000 personas o 1 cada 30.000 nacimientos. Entonces, a veces cuando viene un paciente y dice, ay, ¿no será que mi obesidad es genética? En general, sin duda, como vamos a ver más adelante, tiene participación genética, y como vimos anteriormente, pero no como en estos casos. Fíjense en que en este síndrome se desarrolla una conducta adictiva por la comida y se genera una obesidad mórbida. Pero como ustedes ven acá, hay una pérdida o una inactivación de una pequeña región del cromosoma 15 de origen paterno. O sea, es un síndrome o una obesidad sindrómica que está plenamente identificada la causa. La próxima. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este síndrome de Cohen, ¿verdad? Que también cursa con obesidad, ¿tá? Hay hiperfagia, los niños comen muchísimo, engordan muchísimo, pero también la causa es la presencia de mutaciones en algunos de los alelos del gen XX. No importa, ustedes no se lo van a aprender, pero les estoy mostrando básicamente esto. La próxima. Lo mismo, por ejemplo, en el síndrome de Bardet-Biedl. Fíjense la prevalencia, es 1 en 140.000 o 1 en 160.000, ¿sí? O sea, también estos niños tienen malformaciones congénitas, tienen una obesidad progresiva en la infancia y tienen 14 genes implicados en este problema. Pero como decíamos, son obesidades raras que no se dan con mucha frecuencia y están perfectamente identificadas. La próxima. En estos síndromes, la obesidad se da por un aumento de la ingesta calórica, ¿sí? La cual se debe a la falta de saciedad. O sea, estos niños, aquí en el hipotálamo se sabe que hay alguna alteración que en vez de comer y generar saciedad, como cualquiera de nosotros les sucede, a ellos esto no les pasa. Entonces, ya son todos este tipo de obesidades que están identificadas. La próxima. Es más, con el aumento de la genética, sí, la próxima, exacto, se espera que estos adelantos, en lo que puede ser la identificación de los genes y los mecanismos para regular su actividad, se pueda de a poco, ¿verdad?, colaborar. Fíjense en esta imagen, a mí me encantó. Colaborar en lo que puede ser identificar dónde está el problema y poder solucionarlo para que estos niños no tengan la obesidad, sea un síndrome X o la van a tener. La que sigue. ¿Qué pasa entonces en la obesidad que nosotros le llamamos poligénica? Que es la obesidad que nosotros vemos todos los días. Cuando ustedes salen a la calle, ven a una persona gordita pasar, o la que nosotros atendemos a nivel de consultorio. ¿Qué es lo que sucede? La próxima. Bueno, se llama obesidad poligénica porque, como vamos a ver, hay muchos genes que están involucrados en la obesidad común. Se dice que la responsabilidad de nuestros genes son de un 20 a un 50% en la obesidad común. Y de un 80% la culpa el ambiente en el cual nosotros vivimos. Entonces, la obesidad poligénica, la obesidad común, tiene involucradas sí a los genes y también al ambiente. Muy bien, seguimos. Entonces, fíjense, al día de hoy
se calcula que existen más de 600 genes y regiones cromosómicas que están implicadas en la obesidad. Es muchísimo, y seguramente esto va a ir aumentando en la medida que las ciencias de la genética van aumentando. Entonces, se han encontrado, por ejemplo, que hay problemas con los genes que nos dan saciedad, a eso se le llaman genes orexígenos, a los genes que nos sacan el hambre o anorexígenos. Hay implicados en la obesidad común genes que controlan el gasto energético, el crecimiento de los adipocitos, el aumento del índice de masa corporal, los depósitos de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez se encuentran más genes involucrados en la obesidad. Seguimos. Y es aquí donde empieza, como quien dice, o donde surge la importancia de estas ciencias nuevas, que son la nutrigenómica y la epigenética, ¿sí? La nutrigenómica estudia la influencia que tiene la nutrición, o sea, ciertos nutrientes de nuestra alimentación y ciertas sustancias bioactivas de los alimentos en la expresión de nuestros genes. ¿Tá? La próxima. Entonces, activas, y ni hablar de los nutrientes, muchos de los cuales pueden tener un potencial benéfico en la expresión de nuestros genes. Tal es así que la Organización Europea de Nutrigenética y Nutrigenómica ha afrontado recientemente el desafío de traducir todos los datos que se están investigando a este respecto en la práctica, para que nosotros podamos tener predicciones más o menos precisas. La próxima. Entonces, como veníamos diciendo, cabe recordar que nosotros tenemos muchos genes que están involucrados en lo que puede ser el desarrollo de la obesidad. Y los podemos dividir más o menos así. Por ejemplo, genes que tienen que ver con el metabolismo energético. Y entonces, nosotros podemos preguntarnos, bueno, a este paciente, ¿qué hago? ¿Le doy una dieta baja en carbohidratos? ¿Le doy una dieta baja en grasa? ¿A qué él será más susceptible? Si es susceptible más a las grasas, ¿para qué le voy a sacar, por ejemplo, el pan, del cual él tanto disfruta? Y para que ustedes tengan una idea, y yo se los puse un poco aquí, pero la idea era contarles, estuve conversando con una colega que trabaja en un laboratorio de genética, y entonces, hoy en día cualquiera de nosotros podemos hacernos un mapeo de nuestros genes que tienen relación con lo que puede ser, por ejemplo, la obesidad. De muchas enfermedades se pueden hacer, pero hoy lo que nos concita acá es la obesidad. Entonces, si nosotros tenemos obesidad, podemos ir a un laboratorio y pedir un mapeo genético para ver qué genes están relacionados con la obesidad. Y entonces ahí ellos nos dan una idea de qué sucede con nuestros genes. Bueno, ¿tenemos problema en el metabolismo energético? ¿Con qué? ¿Con las grasas? ¿Con los carbohidratos? ¿Tenemos problemas en la regulación del apetito y de la ingesta? ¿Tenemos un apetito descontrolado? ¿Está genéticamente programado? ¿Qué tendríamos que hacer para desprogramarlo? Eso es lo que nos dan los estudios genéticos. Muy bien. Por ejemplo, cuando se estudia la producción de tejido adiposo, que es lo que ustedes ven allí como adipogénesis. Bueno, este paciente hace una dieta, ¿tiene chances de rebotar o no? ¿Sí? Ustedes han visto que mucha gente pierde peso y al poco tiempo está para arriba de nuevo con todo lo que había bajado. ¿Qué pasa con el metabolismo de los lípidos? Y el ejercicio, ¿cuál es el mejor para él? ¿El aeróbico o el ejercicio de fuerza? ¿Necesita hacer un deporte de potencia o un deporte de resistencia? Todo eso nosotros lo sabemos con un mapeo genético. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos, y esto es muy sencillo de hacer, se hace como un hisopado, muy parecido a lo del COVID, esto se estudia, y entonces ahí nosotros tenemos una noción de cuáles son los genes que nos están, como quien dice, facilitando el aumento de peso. Y es ahí que la nutrigenómica empieza a trabajar, porque se puede hacer una dieta totalmente personalizada. Porque, como vimos anteriormente, ¿verdad? Si bien es verdad que se ha estudiado y se ha visto, como vamos a ver a continuación, que hay ciertos nutrientes que son buenos
para consumir cuando tenemos obesidad, o hay algunas sustancias bioactivas que son muy buenas en los casos de obesidad, pero todos somos diferentes. Nosotros, por ejemplo, todos somos personas que coincidimos en 99.9 de nuestro código genético, pero ese 1% que nos hace distintos hace que nosotros seamos más susceptibles o menos susceptibles a ciertos nutrientes y a ciertas sustancias bioactivas de la dieta o al ejercicio. Entonces, todos tenemos potenciales genéticos distintos y respondemos diferente según nuestra genética, lo que hemos recibido. ¿Ah? Entonces, vamos a la próxima. Por eso, miren, me encantó encontrar esta frase del espíritu de profecía que reafirma completamente lo que los científicos han descubierto hace 15 años atrás, y nosotros lo sabemos hace 150 años atrás. Miren lo que dice: existe verdadero sentido común en la reforma pro salud. No toda la gente puede comer las mismas cosas. Algunos alimentos nutritivos y agradables al paladar de una persona pueden ser dañinos para otra. Pero eso es imposible es imposible establecer una regla invariable para controlar los hábitos alimentarios de todos. Y eso es lo que hace la nutrigenómica. Estudia a la persona en forma individual y le plantea su dieta en forma individual. La próxima. Es esto. Entonces, si bien la nutrigenómica establece las bases que orientan al diseño de dietas personales, por lo que acabamos de decir, hay estudios escasos y limitados, les diré, pero hay algunas sugerencias incipientes que son las que vamos a ver a continuación. Obviamente me voy a atrasar un poquito, Jorge, porque bueno, se nos cortó un poco, me voy a atrasar unos 10 minutos de seguro. Pero bueno, creo que viene ahora la parte jugosa de todo esto. Bien, vamos a la próxima. Bien, ¿qué se sabe acerca de las proteínas? Las proteínas son macronutrientes, como vimos hoy, que tienen un gran poder saciante. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, indicamos una dieta para una persona, para perder peso, es un elemento que tenemos que tener presente. Las proteínas dan mucha saciedad y a su vez inducen la secreción de un neurotransmisor, que es la colecistoquinina, en el hipotálamo, que libera los mecanismos de saciedad y ansiogénicos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comemos alimentos, fuentes de proteínas, como los que ustedes ven allí, por ejemplo, legumbres, quinoa, frutos secos que también tienen proteínas, entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Aumenta la secreción de colecistoquinina y a nivel de nuestro cerebro se desencadenan los mecanismos, o sea, viene un mensaje, ¿verdad?, a través de nuestros genes y nos da sensación de saciedad y nos saca la ansiedad por la comida. Como bien explicó Rubén en la charla pasada, ¿verdad?, cuando habló de proteínas, estas están conformadas por aminoácidos, son como las cuentas de un collar. Bueno, los aminoácidos influencian la ingesta a través de acciones directas, tanto en el sistema nervioso como en receptores que están en el hígado. Entonces, cuando los niveles de aminoácidos fluctúan en nuestro cuerpo, se generan alteraciones del apetito. Inclusive, algunos aminoácidos, por ejemplo, como el triptofano, es precursor de otro neurotransmisor, que es la serotonina, que también media las señales de saciedad a nivel de lo que puede ser el sistema nervioso central. Entonces, fíjense los beneficios de las proteínas en una dieta de adelgazamiento. La próxima. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Ahí tenemos una imagen de muchos alimentos que tienen carbohidratos, ¿verdad? O sea, tanto las papas como los cereales, preferentemente integrales, las frutas también tienen carbohidratos, la miel, el pan, la granola, todo ese tipo de cosas tienen carbohidratos. Bueno, los carbohidratos también tienen un poder saciante parecido al de las proteínas. Y fíjense en que cuando nosotros comemos carbohidratos, y más si son integrales, ¿verdad? O sea, si comemos, por ejemplo, cereales que son integrales, en el intestino delgado
se produce la secreción de algunos péptidos, o sea, unas proteínas, ¿tá? Como no es proteína porque es un péptido, es algo más simple, pero para que ustedes lo entiendan, ¿tá? Que se llama GLP-1 y que demora el vaciamiento gástrico, y entonces nos da mayor sensación de saciedad. Entonces, muchas veces nosotros eliminamos los carbohidratos de la dieta, eso está muy de moda ahora en las dietas keto, en las dietas de Atkins, etcétera. Pero nosotros nuestro cuerpo, nuestro cerebro necesita carbohidratos. Entonces, si nosotros los damos en la medida justa y los damos en forma integral, vamos a tener una sensación de saciedad por una demora del vaciamiento gástrico. Se ha demostrado también que hay en el hipotálamo, ¿verdad?, muchas neuronas que son sensibles a las variaciones de la glucosa sanguínea. La glucosa es como la nafta del cuerpo, ¿tá? Y se produce a través de los alimentos. Y cuando, por ejemplo, los niveles de glucosa bajan, ¿tá? Entonces, o aumentan, bajan o aumentan, entonces el sistema nervioso lo reconoce como para iniciar o terminar una ingesta. Entonces, fíjense, también los carbohidratos participan en lo que puede ser la ingestión de alimentos, o sea, frenan la ingestión o cuando la glucosa está disminuida, nos dan apetito para que nosotros podamos comer. La próxima. ¿Qué pasa con las grasas? Que, como les digo, están muy de moda ahora en la dieta, por ejemplo, keto, que muchas personas la siguen por todos lados y por las redes. Después vienen porque subieron de peso, después de una dieta keto, volaron de peso para arriba, pero en fin, a veces tiene mucho gancho porque ayuda a bajar rápido de peso. Bueno, las grasas tienen un poder saciante mucho menor que las proteínas y que los carbohidratos. Y fíjense en qué interesante, cuando nosotros comemos grasas, por ejemplo, como las que tenemos ahí tenemos aceite de oliva, tenemos oleaginosas como la palta, el coco, las aceitunas, pueden ser los frutos secos también. Se estimula, tanto en el intestino como en el hipotálamo, la secreción de una proteína, una glucoproteína, que se llama ApoA y B, que podría estar implicada en la inhibición central de la ingesta. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un exceso en el consumo de proteínas, ¿sí?, o hay un consumo crónico de proteínas, esta glucoproteína, la apolipoproteína A y B, disminuye. Y entonces eso hace de que cuando las personas comen mucha grasa y de continuo, tengan más hambre y coman más, y entonces esto les genere obesidad porque es un macronutriente que tiene mucha cantidad de calorías. La próxima. También se ha descrito, por ejemplo, los efectos beneficiosos de los ácidos grasos de cadena media, como el láurico, que está, por ejemplo, en el aceite de coco, en la leche materna y también la leche de vaca, ¿tá?, que activa la termogénesis, o sea, aumenta el gasto energético. Y, por ejemplo, en el caso del EPA y del DHA, que son omega 3, se ha visto que, por ejemplo, cuando nuestra alimentación no tiene la suficiente cantidad de estos ácidos grasos, ¿tá?, aumenta lo que puede ser la formación de grasa, ¿sí? Seguimos. Muy bien, hablamos de 3 macronutrientes importantes: proteínas, carbohidratos y grasas. Y lo que se ha investigado en relación a la nutrigenómica, la influencia que tienen ellos en nuestros genes. Vamos a ver ahora algunas sustancias bioactivas y sus beneficios a nivel de lo que puede ser nuestros genes. La próxima. Me voy a remitir a lo que puede ser, por ejemplo, esta sustancia, que en realidad no es un alimento, es simplemente un condimento, ¿sí?, que es la curcumina, que es un compuesto polifenólico derivado de la cúrcuma. Hoy se ha visto que actuaría en lo que pueden ser proteínas responsables del proceso de la formación de grasa, en lo que se llama la adipogénesis. Entonces, esta sustancia, la curcumina, lo que haría sería limitar la acción de aquellos genes que favorecen estas proteínas responsables de la formación de grasa. La que viene.
Por ejemplo, en cuanto al resveratrol, que es una sustancia también bioactiva presente en las uvas, en los arándanos, en las moras, básicamente, se ha visto que per se el resveratrol tiene propiedades antiinflamatorias. Y, por ejemplo, en obesidad, lo que haría sería aumentar las adipoquinas antiinflamatorias. ¿Se acuerdan que nosotros allá al principio dijimos que el tejido adiposo generaba un aumento de las adipoquinas inflamatorias y una disminución de las antiinflamatorias? Bueno, hoy se sabe, ¿sí?, por estudios de evidencia científica, evidencia grado A, de que, por ejemplo, el resveratrol presente en estas frutas que acabamos de nombrar aumentaría la expresión de las adipoquinas que disminuyen la inflamación de lo que puede ser consecuencia de la obesidad. La próxima. Bueno, la quercitina es otra sustancia bioactiva, también es un flavonoide, y se encuentra, como ustedes ven allí, por ejemplo, en la marcela, que es una hierba, se encuentra en las cebollas, en mucha más cantidad en la cebolla morada que en la blanca, en las manzanas, también están en las uvas, en el brócoli, en los arándanos, en las guindas. Este polifenol se ha visto también que tiene una acción muy importante reduciendo lo que es la inflamación, consecuencia de la obesidad, y también reduciría la resistencia a la insulina asociada a la obesidad. Ahí hay mucha cosa escrita para aquel que le interese, es la acción a nivel de los distintos genes. Yo simplemente les comento cuál sería la acción benéfica a nivel orgánico. La que sigue. Bien, se ha visto también, por ejemplo, que el calcio de la dieta, ¿sí?, que nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en todos los coles, en las almendras, por ejemplo, en la rúcula tiene una buena porción de calcio, ¿sí?, y muy biodisponible, también tendría efectos antiobesidad. Y los estudios que les comento ahora están no hechos en humanos, solamente en ratas, y se ha visto que, por ejemplo, los carotenoides provitamina A, como la zanahoria, el zapallo, el melón, presentes, ¿verdad?, en estos alimentos, y las no provitamina A, como el licopeno, por ejemplo, que está presente en el tomate, y la luteína presente en las hojas verdes, también tendrían actividad antiadiposidad inducida por la dieta obesogénica, y disminuiría la dislipemia y la resistencia a la insulina. La que viene. Entonces, fíjense, acá tenemos algunas frases del espíritu de profecía que apoyan todo lo que nosotros hemos venido diciendo. Hay una genetista que es muy afamada, y ella dice, en realidad no podemos decir ni hablar de un único alimento. Nuestra alimentación debe ser variada para que contenga todos los elementos nutrientes y las sustancias bioactivas capaces de trabajar en nuestros genes para evitar la enfermedad. Y el espíritu de profecía, como les digo, hace 150 años atrás, decía lo siguiente: deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. Para conservar la salud se necesita una cantidad suficiente de alimento sano y nutritivo. Todos los elementos nutritivos están contenidos en las frutas, las hortalizas, las legumbres y los cereales. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendecidos que podemos ser al tener este precioso conocimiento que hoy ciencias tan nuevas como la nutrigenómica, la nutrigenética y la epigenética los están poniendo nuevamente en el tapete? La próxima diapositiva. Bien, hablemos un poco de lo que es la epigenética. Sigamos. La epigenética, ciencia nueva también, estudia el papel de algunas modificaciones del ADN. Ustedes tienen acá, ¿verdad?, el ADN con las bases nucleótidas, y la epigenética lo que hace es estudiar cómo algunos elementos del ambiente, como la dieta, la inflamación, el estrés, el ejercicio, el tabaco, el alcohol, la edad, distintos tóxicos del ambiente, afectan el ADN sin modificar estas bases nucleótidas. Y lo más importante de la epigenética, se dice que
estos elementos como la dieta, los elementos del ambiente generan marcas en nuestros genes, ¿tá? Imprinting, le dicen los americanos, ¿tá? Genera una impresión o una marca que van a generar salud, enfermedad, una u otra en nosotros, y que además la vamos a transmitir a nuestra posteridad, o sea, a nuestros descendientes. La próxima. Entonces, hoy en día la epigenética es fundamental en el desarrollo y el origen de la salud y la enfermedad. Y existe mucha evidencia científica, como decíamos hoy, que los factores ambientales y en especial los nutricionales en los primeros 1000 días de vida, incluyendo el embarazo y los 2 primeros años, pueden producir la salud futura de ese pequeño niño. Seguimos. Y fíjense, ya esto lo decía el espíritu de profecía, la condición física y mental de los padres se perpetúa en su posteridad. Y este es un asunto que no se considera debidamente. Cuando quiera que los hábitos de los padres contraríen las leyes físicas, el daño que infligen a sí mismos se repetirá en las generaciones futuras. ¿Qué importante es esto para la selección de los alimentos que nosotros hacemos y de nuestro estilo de vida? Como lo vamos a ver ahora en adelante. Lo que sigue. Entonces, fíjense, hay diversos estudios epidemiológicos y estudios en vivo, en animales, que muestran como, por ejemplo, la malnutrición materna cuando la mamá está embarazada, ¿tá? Y durante la gestación ella tiene una alimentación deficiente en calidad y en cantidad, eso va a generar marcas en el bebé, en el feto, que en la vida adulta le van a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, hipertensión, obesidad, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y diabetes 2, entre otras. ¿Por qué? Porque como habíamos visto hoy, nosotros tenemos nuestro genoma es ahorrador. Entonces, en el crecimiento, en el desarrollo intraútero, en la medida que faltaban nutrientes, esos genes quedaron marcados y cuando ese niño salga a la vida, entonces va a tener una tendencia a la sobreingesta. Y esa sobreingesta marcada allí intraútero le va a generar después todas estas enfermedades. La que sigue. Y en la diapositiva que sigue, esto fue una experiencia muy interesante que se desarrolló en la época del nazismo, cuando, por ejemplo, en la hambruna del año 1944-1945 en Holanda, donde muchas madres estaban embarazadas, y tuvieron esos bebés que ustedes ven ahí totalmente, los que no murieron, ¿verdad?, totalmente desnutridos, se vio que, por ejemplo, mientras ellos estaban en el útero, fueron expuestos a un hambre extrema intraútero que generó cambios en el gen, por ejemplo, en este caso era el IGF-2, y hizo que cuando estos adultos o estos niños llegaran adultos, tuvieran más frecuencia de enfermedad coronaria precoz, obesidad, dislipemia e intolerancia a la glucosa. Seguimos, se me trabucó la lengua. La próxima. También se ha estudiado, por ejemplo, cómo el fumar en la madre antes del parto, el aumento excesivo de peso durante el embarazo, y nos referimos a más de 12 kilos, ¿verdad?, cuando la lactancia materna es inferior a los 12 meses, o cuando los niños tienen poco sueño, o sea, duermen pocas horas, se generan cambios, marcas en el genoma, se les llaman marcas epigenéticas, que van a hacer que en el futuro esos niños sean obesos. Y este estudio, por ejemplo, comprobó un aumento progresivo del riesgo de obesidad con la adición de cada factor de riesgo. La próxima. Fíjense, esto nos dice el espíritu de profecía. El niño será afectado para bien o para mal por los hábitos de la madre. Ella misma debe gobernarse por principios y practicar la temperancia y la abnegación si ha de procurar el bienestar de su niño. Qué importante que es esto, porque cuando nosotros gestamos, estamos dándole marcas a nuestros hijos, que lamentablemente muchas veces van a ser negativas en su salud,
y que después van a tener que batallar con un montón de enfermedades como las que estamos viendo. La que sigue, y ya estoy terminando. Entonces, vamos a ir resumiendo. La evidencia actual apoya la hipótesis de que la propensión a la obesidad en los adultos se origina en etapas tempranas del desarrollo y tiene efectos inter- y transgeneracionales. Quiere decir de que si nuestra madre, ¿verdad?, llevó una alimentación deficiente por carencias o excesiva, ¿verdad?, donde ella aumentó de peso en forma descontrolada durante su embarazo, nos marcó nuestros genes, los marcó. Nosotros vamos a nacer con esas marcas y las vamos a pasar a nuestra descendencia. Es más, los estudios epidemiológicos más recientes han mostrado que la exposición a un ambiente nutricional subóptimo durante el desarrollo, ya sea, como decíamos, por una ingesta de calorías excesiva o deficiente en ciertos micronutrientes, se va a asociar con un mayor riesgo, como veníamos diciendo, de obesidad y otras enfermedades crónicas. La próxima. Entonces, para resumir, existe un creciente interés por la epigenética, ¿sí? Volvamos a repetir, la epigenética es la ciencia que estudia cómo los cambios ambientales influyen en nuestros genes, no cambiando la secuencia de los nucleótidos, sino generando marcas, ¿tá?, que se van a poder transmitir a las generaciones futuras. Entonces, se ha visto que la epigenética desarrolla un papel importante en las enfermedades crónicas como la obesidad. Que las enfermedades genéticas tradicionales, como las que vimos hoy, ¿se acuerdan al principio? Donde había mutaciones, ¿verdad? Y ya eran muy conocidas y se daban con muy poca frecuencia, esas modifican de forma permanente la secuencia de las bases nucleótidas. Pero los cambios epigenéticos son potencialmente reversibles si nosotros hacemos cambios en nuestro estilo de vida, ¿tá? Se transmiten a nuestra herencia y por lo tanto es necesario actuar temprano y de forma efectiva. Y el espíritu de profecía coincide perfectamente con esto que les acabo de decir. La última diapositiva, que es la próxima. Aunque el periodo perinatal, no es la próxima, es la que viene. Pasamos, porque esto es más o menos lo mismo, David, pasamos a la otra. Fíjense lo que dice. Muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. ¿Sí o no? Sí, todos nacemos con una genética a veces defectuosa en algo. No se los puede censurar por el pecado de ellos. Sin embargo, tienen el deber de investigar en qué puntos sus padres violaron las leyes de su ser. Y al descubrir los errores de aquellos, se deben apartar de ese curso de acción y practicar hábitos correctos con el fin de promover una salud mejor. Entonces, qué interesante es que nosotros tenemos herramientas en nuestra propia alimentación y en nuestro estilo de vida para mejorar la expresión génica o la expresión genética de aquellas cosas que nos vinieron como marcas en nuestro genoma o en nuestros genes. Y bueno, por acá estaríamos terminando nuestra exposición. Es un placer para mí estar acompañándolos en una clase más. Agradezco a los organizadores de este evento por invitarme, agradezco al Señor también porque nos reunió. Bueno, juntos podemos entonces iniciar esta sección con la lectura del texto de Lucas, capítulo 22, versículos 50 y 51, que nos dice así. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Para empezar, tenemos que decir que todos los milagros de Jesús se realizaron en ambientes controlados y generalmente tranquilos. Recordemos que muchas de esas curaciones se hicieron durante una reunión sabática, por ejemplo. Otras se realizaron junto a los caminos por donde Jesús transitaba.
En algunas ocasiones también él manifestó su poder curativo dentro de hogares o de ambientes donde él también visitaba, y en muchas ocasiones lo encontramos también en el templo, en medio de un ambiente de adoración. Pero el milagro de la curación del siervo, del sumo sacerdote, fue realizado en medio de circunstancias dramáticas de tumulto y de confusión. Así que esto hace el milagro de Jesús, de esta curación, un milagro especial, diferente a todos los demás. Vamos a ver, sabemos que era de noche y en medio de la tumultuosa escena bien habrían podido perderse, sin duda, muchos de los detalles de lo acontecido. De hecho, los 4 evangelistas, ¿sabe qué pasa? Los 4 evangelistas difieren en cuanto a los detalles que nos dan de esta curación. Solo Juan nos da la identidad tanto de la víctima como del que la agredió. Los otros evangelistas guardan silencio. Saben que algunos comentaristas conjeturan de que Juan no tuvo problemas en identificar a Pedro porque Juan escribió su evangelio unos 60 años después de que estos sucesos habían acaecido, ¿no? Por lo tanto, en aquel entonces Pedro ya no estaba en escena. Lo cierto es que los hechos son como los conocemos. Si nos dirigimos por la fe, en nuestra imaginación allí al huerto de Getsemaní, podremos ver que los 3 discípulos tratan de comprender las misteriosas palabras de Jesús y están tan asombrados por su aspecto que está tan deteriorado, tan demacrado, porque además lo están viendo cubierto de sudor de sangre. Esta ocasión no se parece en nada a aquella otra donde él se les presentó transfigurado, ¿no? Acompañado de Elías y de Moisés. Así que en ese momento ellos son interrumpidos por una turba que se acerca. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. La palabra nos dice en San Juan capítulo 18, versículos 3 y 10, lo siguiente. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Ahí encontramos entonces que Malco era evidentemente una de las personas más osadas y decidida a tener un protagonismo de relieve en esa entrega, en ese apresamiento de Jesús. El celoso Pedro no tardó nada en darse cuenta de eso y salió en osada defensa de su maestro. Su mortal golpe solo produjo una herida menor, que Jesús se encargó de sanar inmediatamente. Y esta fue la última curación física que Jesús hizo. A partir de ahí él no tuvo posibilidad de ejercer su poder curativo sobre los cuerpos de las personas que lo rodeaban. Y aquí debemos detenernos para analizar algo muy importante. Las enfermedades que Jesús había curado hasta entonces eran crónicas, algunas de ellas eran degenerativas, pero todas irreversibles. Entre los casos tratados por Jesús encontramos, por ejemplo, 7 con espíritus inmundos, 5 curaciones de paralíticos, 4 curaciones de ciegos, 2 curaciones de leprosos, 5 curaciones diversas, como ser, si nos recordamos, la fiebre de la suegra de Pedro, la mujer con flujo de sangre. Tenemos también otras curaciones, ¿no? El hidrópico, el hijo del alto oficial del rey, el sordomudo de Decápolis, ¿se acuerdan?
Muchas curaciones también Jesús hizo de modo genérico. Recordemos que cuando él recorría Galilea iba sanando las enfermedades. Lo mismo también que hay un texto que dice que después de ponerse el sol, Jesús curó a muchas personas. Y esas personas no están individualizadas. Jesús hizo muchas curaciones, realmente. Cuando se retira al mar con sus discípulos, en el templo también hizo muchas curaciones. También entre todos aquellos milagros curativos que Jesús hizo, encontramos 3 resurrecciones. Y una de ellas, ustedes recordarán, que fue la más grande jamás realizada cuando Jesús resucitó a Lázaro, después de 4 días que estaba en la sepultura, ¿no? Pero, insisto, el caso de Malco tiene varias características que lo distinguen de todas las demás intervenciones de Jesús para salud. ¿Cuáles son? Observen, es la única vez que lo vemos interviniendo en una urgencia menor, tratando un trauma carente de riesgo vital. Hasta podríamos decir que simplemente realizó una cirugía plástica reconstructiva. El otro detalle es que la realizó en un momento de mucha agitación, diferente a todas las demás ocasiones. Y por último, quiero indicarles que el otro detalle es que lo hizo en favor de alguien que quería conscientemente agredirlo, hacerle algún daño. Así que esto hace el caso de este hombre totalmente diferente a los demás. Es por eso que, evidentemente, todo esto nos induce a investigar con mucho detenimiento cuáles son las lecciones que nosotros podemos sacar de este caso en el cual Jesús intervino de una manera sui generis. Así que vamos a ver este tema, ¿no? La primera y más trascendente revelación de ese hecho tiene que ver nada más y nada menos con el principio fundamental del plan de la salvación. Fíjense que en un hecho casi trivial, casi desconocido, donde era difícil saber muchos detalles porque estaba en un ambiente, en un clima de agresión, en la oscuridad de la noche, en fin, ¿no? Sin embargo, ahí se está revelando la grandiosidad del plan de la salvación. ¿Por qué? Porque además de que Jesús manifestó un interés especial en esa persona, en ese solo y pobre hombre, también actuó en defensa de su gran plan de la salvación. ¿Por qué? Porque de ninguna manera debía quedar la impresión de que su apresamiento había sido resultado de la victoria de una fuerza superior a la propia. Eso no debía ser así. Él dejó siempre en claro que todo lo que debía pasar estaba totalmente previsto. Por eso es que muchas veces les había dicho a sus discípulos que, ¿se acuerdan? Era necesario que el Hijo del Hombre pasara todo lo que él pasó. Es necesario que el Hijo del Hombre entre en Jerusalén y sea entregado en manos de los sacerdotes y sea muerto. Inclusive él estaba indicando que iría a resucitar al tercer día. Pero sus discípulos estaban distraídos con otra cosa. Ellos estaban distraídos con la gloria humana, la gloria contra los romanos, la gloria que aplastaría al poder opresor. Por lo tanto, no tuvieron en cuenta lo que Jesús dijo, ¿no? Muchas veces él les había dicho estas cosas. Por favor, tomemos muy en cuenta este detalle, para que no tengamos el mismo problema que ellos. En un sentido estricto, Jesús no fue traicionado. Las personas que son traicionadas se sorprenden. ¿Por qué? Porque justamente una traición viene de los círculos íntimos, más cercanos. Por eso se llama traición. Jesús no fue, él no fue sorprendido por nada. Jesús, también en sentido estricto, no podemos decir tampoco que él haya sido reducido por los alguaciles o por los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque los captores no tuvieron que ejercer ninguna fuerza sobre él para vencer alguna resistencia física. En tercer lugar,
no podemos tampoco asegurar, así con toda la fuerza de la expresión en sentido estricto, de que él haya sido apresado. ¿Por qué? Porque él se entregó. Y aquí está la maravilla del Evangelio revelada. Todos los hechos de esa vergonzosa noche en que la criatura tuvo la tremenda osadía de tomar cautivo a su creador, imagínense ustedes, para hacerle daño, todo eso obedecía a los propósitos salvíficos del gran plan de la salvación. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús fue dado por su Padre. El Padre dio a Jesús. Y acá nos dice además, en Gálatas 1:14, complementa ese pensamiento donde dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Así, mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿qué pasó finalmente con Malco? No sabemos en realidad cuál fue su fin. Puede ser que ese encuentro con Jesús haya sido para salvación de él. No sería extraño. ¿Por qué? Porque muchos sacerdotes, nos dice la palabra, creyeron finalmente en Jesús. ¿Y por qué no algunos de sus siervos? Si así hubiese sido, estoy seguro que encontraremos a Malco en una ubicación de privilegio, así como nos lo revela la inspiración. La inspiración nos dice, inmediatos al trono se encuentran los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Si Malco realmente fue alcanzado por las olas de amor de Jesús, yo estoy seguro que él ocupará un lugar bien cercano al trono de Jesús cuando ese acontecimiento en el futuro se verifique. Así que vemos que aquella noche Malco volvió a su casa. Él, sin dudas, estaría extremadamente impresionado por todo lo que le tocó pasar en esa ocasión. No sabemos lo que le contó a sus familiares cuando estos les preguntaron qué significaban esas manchas que él tenía en su hombro y en sus manos. Pero de una cosa estoy seguro. Sí sabemos que si el endurecido corazón de él no hizo caso al llamado de Jesús, será hallado entre aquellos que estarán clamando en el día final que las rocas caigan sobre él para ocultarlo del rostro de aquel a quien sus manos le dieron, lo apresaron y amarraron las manos del Señor Jesús, ¿no? Así que él también será contado en caso de que no haya aceptado a Jesús entre aquellos que lo traspasaron. Me gustaría dirigir algunas palabras a los médicos que se encuentran con nosotros, a todo el personal médico, a todo el personal de salud. Saben que en medio de la confusión, del tumulto, Jesús dijo palabras que, si bien fueron cortas, son muy significativas. Jesús dijo, dejad ya. Algunos comentaristas interpretan esta expresión como equivalente a, deténganse por favor, permítanme hacer algo todavía. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque esto condice con el carácter benévolo de Jesús. Él no perdió ninguna oportunidad de salvar a quien estuviera a su alcance. Cuando no podía hacer otra cosa, dirigió una mirada salvífica a Pedro. Cuando los gritos de la multitud y su propia extenuación no le permitían tener una conversación con Simón de Cirene,
el trecho que caminaron juntos, lado a lado, fue suficiente para transformarlo en un discípulo de él. Mientras lo único y lo último de su vida se escurría, Jesús pudo sanar espiritualmente al condenado de su derecha. Y en todo esto vemos un punto en común. Vemos que la cercanía entre Jesús y estas personas era tal que Jesús podía hacer algo. Jesús estaba estorbado por la humanidad, porque él, a pesar de que era omnipresente, en ese momento solamente podía beneficiar a los que estuvieran cerca de él. Y esto es altamente importante para nosotros. Eso nos habla de una entrega a su misión, una entrega que nuestro personal de salud tiene que tener. Es una entrega que Jesús pide de ustedes. Y es algo que tiene que producir en todos nosotros, en mayor o menor grado, pero especialmente al personal médico, al personal de salud, tiene que producir en ellos una vida cuya insatisfacción sea simplemente el no haber podido hacer más por las personas que son puestas a vuestro cuidado. Estamos orando por ustedes, queridos hermanos y hermanas, para que el Señor les ayude a poder ejercer el ministerio médico, así como Jesús lo ejerció también. Pero también quisiera entregar algunas palabras a todos los demás hermanos que nos están escuchando, a todos los que están en esta sala, los que están en el Facebook, los que nos verán en diferido. Quiero hablarles un poquito a ustedes también. Todos nosotros somos Malco. Su nombre significa rey, gobernante, pero así como Adán entregó ese derecho al enemigo de su alma, lo mismo hicimos nosotros. Y así como él, nosotros también nos hicimos siervos del sumo sacerdote y marchamos aquella noche a la luz de las antorchas detrás de Judas. Nosotros lo hicimos también. Nuestras manos amarraron las manos de Jesús. Y en nuestra escena solo falta un incidente, el incidente traumático, el que habilitará a Jesús para que use su iniciativa y toque justamente en el lugar herido. O puede ser que ya estemos viviendo ese trauma. ¿De qué manera? En algunas enfermedades, en algún revés sentimental, quizá en algún nuevo fracaso en aquel punto débil que siempre estuvo molestándonos durante mucho tiempo. Estoy seguro de que la sangre de algún trauma mortal está sobre ti. También estoy seguro de que estás muy cerca de Jesús. Es posible que tú estés pensando en este momento, pastor, usted no sabe cuál es mi situación. ¿Cómo usted dice que yo estoy cerca de Jesús? Hermanos, es imposible alejarnos de Jesús. Por lo siguiente, tengamos en cuenta que quiero decirte que aunque te hayas aproximado a Él, aunque sea para retarlo, para que te deje tranquilo, pensando neciamente que podrías amarrar sus manos para ejercer algún dominio sobre Él, ¿sabes qué? Él aprovecha esa proximidad para ejercer su poder curativo sobre ti, para tratar de sanarte. Porque esa es la naturaleza del amor. Es una naturaleza expansiva, que a pesar de que sufra la influencia del frío, el calor siempre va a avanzar para otorgar su calor a aquellas zonas donde está más frío. Saben que a Jesús le bastó una mirada al discípulo que lo maldecía desaforado para hacerlo volver en razón. A Jesús le bastó caminar, como hemos dicho, un corto trecho junto a Simón de Cirene para transformarlo en su discípulo. Y a Jesús le bastó estar cerca de aquel hombre condenado para transformarlo también en un salvado que va a estar cerca de él por toda la eternidad.
Hasta puede ser que su toque haya solucionado algún aspecto quizá de tus propias desventuras. De todo eso puedo estar absolutamente seguro. Pero hay una cosa de la que no estoy seguro. Y es que esta cosa nadie más que tú puede saberlo. Y te pregunto, ¿qué explicación puedes dar sobre la sangre que tú tienes en tus hombros? Piensa en esto. Estuviste cerca de Jesús, pero ¿qué pasó contigo? Te ruego que tomes muy en cuenta que el solo hecho de haber recibido un milagro de Jesús, una curación, una liberación de Jesús en tu vida, no te transforma automáticamente en su discípulo, en su hijo. Tú necesitas recibir, junto con el milagro, necesitas recibir al autor del milagro. La historia de Malcolm es una historia que se cortó aquella noche. Ningún escritor inspirado nos completó la historia de este joven. Su historia quedó trunca. Nadie puede saber cómo terminó esa historia hasta el día final. Pero nos encontramos en un lugar o en una situación donde en realidad no encontramos ninguna referencia más a él. Pero siendo que de alguna manera su experiencia nos representa a todos, tenemos por lo tanto la maravillosa posibilidad de escribir su final. ¿Cuál será el final? ¿Será un final feliz? ¿O será el otro final? Quisiera terminar este tema con una pregunta que solo tú puedes responder. Y es la siguiente. ¿Qué significan para ti esas manchas de sangre sobre tus hombros? Te invito a orar.